Listo. Listo. Bueno, es un placer introducir a nuestro invitado de esta semana, Toniatu Sánchez Bisué. Es originario de Ciudad de México y realizó sus estudios de pregrado y de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, tanto en la Facultad de Ciencias como todos en la Facultad de Ciencias, creo. Bueno, la maestría es en matemáticas, que no sé si está separado de ciencias o no, pero bueno. Completó los estudios doctorales en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Courant de Ciencias en la Universidad de Nueva York, en NYU. Su área de especialidad son los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales parciales y ecuaciones integrales de contorno, y está interesado principalmente en aplicaciones relacionadas a la física de plasmas y a la propagación de ondas acústicas y elásticas, que es uno de los temas de los que nos va a hablar hoy, porque el título de la charla de hoy es algunos aspectos matemáticos y computacionales en torno al equilibrio magnético en reactores de fusión. Entonces, bueno, después de la introducción ya puedes empezar, Tonatiuh. Muchas gracias por venir y después se puede interrumpir en cualquier momento. El que quiera interrumpir puede interrumpir para una pregunta para aclarar o para alguna pregunta técnica, pero más allá de eso, las preguntas ya más de fondo las dejamos para el final, si es posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto ver a muchas caras familiares y amigas aquí. Ojalá pronto nos podamos ver en persona. Como comenté antes, preparé una plática bien introductoria, sobre todo enfocada para estudiantes. Veo aquí muchos expertos, entonces seguramente ellos se van a quedar con ganas de más. Podemos hablar de eso en las preguntas. Entonces, como comentó Federico, yo originalmente hice estudios en física. Y muy pronto en la carrera de física me di cuenta que los problemas interesantes que se podían resolver con fórmulas cerradas se habían resuelto hace 200 años y que todo lo demás pues requería de un conocimiento bastante profundo de las matemáticas detrás de la física para diseñar métodos numéricos eficientes. Entonces, al concluir mis estudios de física, decidí entonces enfocarme en las matemáticas e hice el doctorado, la maestría en matemáticas y después el doctorado en matemáticas aplicadas. Y me especialicé en métodos numéricos, pero siempre pensando en cómo aplicar eso a problemas que vinieran de física, de ingeniería, de química. Y cuando tuve la oportunidad de empezar un postdoctorado en Nueva York, una de las personas que estaba interesada en mi perfil es en realidad, que está aquí, Antoine Serfon, el primer nombre, y él es en realidad un físico nuclear, un ingeniero nuclear, pero como todo ingeniero francés, es un matemático estupendo. Entonces, los problemas que me comentó sobre física de plasmas me fascinaron. El físico dentro de mí se emocionó, pero también la verdad es que las matemáticas que están detrás son muy interesantes. Y es un área que está necesitada de comunicación con los matemáticos. Entonces, creo que los matemáticos aplicados podemos ayudar mucho en esa área. Algunas de las cosas que les voy a hablar hoy, bueno, son en colaboración con Antoine, con Néstor Sánchez, que era un estudiante de doctorado en Concepción, ahora se graduó y está empezando un postdoc en la UNAM, en México, y con Manuel Solano, también en Concepción. Al final, bueno, hay algunos otros aspectos que he trabajado con Howard Ellman, de la Universidad de Maryland. Entonces, bueno, déjenme comenzar nada más con una muy breve introducción de qué es la fusión. Cuando se tiene un gas y se calienta a temperaturas muy, muy altas, estamos hablando de 120 millones de grados Celsius, bueno, incluso un poquito menos caliente que eso, ¿no? Las partículas se disocian y el gas se ioniza. Entonces ahora tenemos una sopa de núcleos y de electrones. Y usualmente, bueno, como los núcleos tienen la misma carga, ¿verdad? La repulsión electromagnética, pues, los hace que se separen. Sin embargo, si por alguna razón estos núcleos pueden acercarse a distancias menores que un angstrom, la repulsión electromagnética es vencida por la fuerza nuclear fuerte, que es una fuerza que es atractiva, es mucho más fuerte que la fuerza electromagnética, pero es de muy corto alcance. Y cuando esto ocurre, entonces los dos núcleos se fusionan y
la masa que tiene este nuevo núcleo fusionado es menor que los dos núcleos de hidrógeno separados. Entonces, esta diferencia de masa, obviamente la masa no puede desaparecer, ¿verdad? Pero conocemos la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Entonces, esta diferencia de masa se libera como energía. Y el factor de conversión es la velocidad de luz al cuadrado. Entonces, la cantidad de energía que se libera es brutal. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo en el Sol. Todas las estrellas están quemando su hidrógeno, se está fusionando y después se fusiona el helio y hasta que llegan por ahí del plomo es donde la curva se invierte y entonces ahora lo que produce energía es romper el átomo. Entonces en el Sol lo que mantiene esta reacción es la atracción gravitacional. La masa es tan grande que la gravedad no permite que se escape y de hecho está ayudando a que esto pues, se comprima. Entonces, lo que los científicos han querido hacer desde hace 80 años o algo por el estilo. Interrumpo rápidamente, en este Claro. contexto no hay conservación de masa porque estamos en el tema relativístico, ¿cierto? Exactamente, sí, digamos. Sí. Claro, claro. Esta ecuación de Einstein, de E igual mc cuadrado, ¿no? Es la conservación del cuadrimomento, ¿no? Entonces, la masa y la energía se vuelven lo mismo a través de este factor de conversión que es c cuadrado. Sí. Entonces, bueno, lo que los científicos quisieran hacer para producir mucha energía en la Tierra es dominar este proceso de fusión. Sin embargo, bueno, en la Tierra no podemos tener la cantidad de masa que tiene el Sol para mantener esto unido. Entonces, una de las formas que se han ideado, yo creo que es la más exitosa, no es la única, es utilizar campos electromagnéticos. ¿Por qué? Porque, bueno, como dije, lo primero que se tiene que hacer con este gas es calentarlo, entonces se vuelve una sopa cargada de partículas y entonces, bueno, se ve afectado por campos electromagnéticos. Entonces, en un reactor de fusión del estilo tokamak que estoy mostrando aquí, lo que se ve aquí es un corte transversal y un tokamak es una dona hueca que se pone al vacío, se le inyecta una mezcla de deuterio y tritio y después esto se calienta como un microondas. Y bueno, lo que están aquí, estos cuadrados morados, espero que puedan verlos, son violeta, son bobinas que generan un campo magnético que vive en el plano y está diseñado para mantener este plasma confinado y evitar también que toque las paredes del reactor por la temperatura. Entonces, bueno, si este plasma se mantiene... Sí. Sí, perdona, al menos mi pantalla solamente ve tu portada, tu primera página, tu primer slide. Ah, no me digas, se quedó pegado. No sé. Sí, yo creo que sí. ¿Es igual para todos? Sí. A ver, ok, entonces voy a intentarlo de nuevo. Por ahí, de hecho, vi que había un mensaje en el chat. Sí, vamos a intentarlo de nuevo. Claro que la explicación estaba súper bien, no, pues yo por lo menos. Claro. Yo te estaba tratando de seguir, pero cuando dijiste los colores me perdí. Sí, no, qué bueno, gracias por avisarme. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Ver. Estoy utilizando un nuevo, otro programa para PDF. A ver. Vamos a ver. Entonces ahora ven una vez más mi pantalla, ¿verdad? Sí, vemos varios slides. Ok, entonces vamos a ver si puedo. Ahora debe estar pantalla completa. Sí, ahora sí. Y ahora sí pueden ver ya el diagrama. Toca aquí. Perfecto. Entonces, mira, este es un corte transversal. Aquí está la dona. Esta cosa violeta se supone que es el plasma. Y ven estos cuadrados en violeta, que son las bobinas que generan este campo para mantener el plasma confinado. Entonces, los ingenieros nucleares tienen algo que le llaman el triple producto. Y son 3 cantidades: tiempo de confinamiento, temperatura y densidad de partículas. Cuando este triple producto es suficientemente grande, la fusión ocurre. Y lo que tienen es que si ustedes mantienen partículas en un espacio cerrado que están muy calientes, están oscilando a velocidades muy, muy altas y eventualmente van a estar tan cerca y están oscilando tan fuerte que entonces pues la repulsión electromagnética no alcanza a detenerlas antes de que se estampen de narices. Y una vez que están suficientemente cerca, la fuerza nuclear fuerte las pega. Entonces, bueno,
Una de las cosas que es importante en este contexto, entonces, es poder simular y predecir cuál va a ser el comportamiento del campo magnético generado por las bobinas para confinar el plasma. Y esto es en lo que he estado trabajando en los últimos años. Debo aclarar que en este caso no estoy estudiando el plasma mismo. El plasma mismo después se modela ya sea con magnetohidrodinámica o con ecuaciones cinéticas, pero digamos que el paso cero es saber dónde está el plasma, ¿no? ¿Cuál es la región en la que está confinado? Entonces, por eso es que estamos estudiando esto. Esta imagen es un esquema del reactor ITER que se está construyendo en Francia y que debe estar terminado en cuestión de un par de años. Y este reactor es gigante. Cada línea horizontal que ven aquí es un piso de un edificio. Entonces, solamente esta dona, la parte central, creo que son 6 metros de altura. Y esto es un edificio de 6 pisos. Bueno, entonces queremos estudiar el campo magnético y estos reactores tienen simetría cilíndrica. Entonces, en coordenadas cilíndricas, cualquier campo vectorial se puede expresar en términos de dos campos escalares. Uno que estoy marcando aquí es el flujo poloidal o el poloidal flux function. Y el otro se le llama flujo toroidal. Entonces, el flujo poloidal es la parte escalar, digamos, que controla el campo que vive en el plano, mientras que la parte toroidal es la que controla la componente del campo que se sale de la pantalla. Por otro lado, lo que tenemos, la ecuación física es un equilibrio de fuerzas. Por un lado tenemos la fuerza magnética que está tratando de confinar el plasma, y por otro lado tenemos la fuerza, la presión hidrostática, es un gas de partículas cargadas caliente, entonces está tratando de expandirse. Y lo que se hace, bueno, es simplemente equilibrar estas dos fuerzas. Entonces podemos escribir la densidad de corriente que pasa a través de las bobinas, y aquí está la clave, también a través del plasma, porque el plasma es una sopa de partículas cargadas, entonces funciona como un alambre superconductor. Se puede escribir en términos del rotacional del campo magnético. Entonces podemos escribir el campo magnético con esta expresión, la corriente eléctrica con esta expresión, y enchufarlo todo en la ecuación de equilibrio. Entonces después de... ¿Y el P qué es? P es la presión hidrostática. Hidrostática. Sí, y esa como una ecuación constitutiva, los físicos suponen que es una función del flujo poloidal, de psi. Entonces, cuando ponemos todas estas cosas juntas, junto con la condición de no compresibilidad del campo magnético, después de cierta álgebra se puede llegar a esta expresión, que se conoce como la ecuación de Graf-Shafranov. Y simplemente es la expresión diferencial del equilibrio magnético en el plasma. Entonces, lo que tenemos aquí, esta delta estrella, es un operador elíptico. Es similar a un laplaciano, pero bueno, podemos ver aquí que tiene una singularidad en el eje de simetría R. Olvidé decir que, bueno, R es la distancia al eje de simetría, Z es la altura y phi es el ángulo que se sale, ¿no? Y bueno, esta es la permitividad del vacío. Entonces, esta ecuación es una ecuación semilineal y tiene una semilinealidad muy, muy extraña, porque del lado derecho lo que tenemos es derivadas totales de la presión y del campo G con respecto de la incógnita. Entonces aquí lo que se usa, y esto es algo que los físicos usualmente dicen que lo pueden probar, pero siempre son argumentos circulares. La verdad es que es una suposición constitutiva, es que tanto la presión como G, que es el campo toroidal, son funciones de psi únicamente. Entonces, bueno, los físicos escriben esta ecuación así porque ellos le pueden dar una interpretación física a cada uno de estos términos, pero yo como analista numérico, y dado que tanto la presión como G son cantidades que ellos pueden controlar, la presión tiene que ver con la presión hidrostática, y G tiene que ver con la corriente total que está pasando a través del sistema. Entonces, de esta forma es como ellos lo controlan. Yo prefiero escribirla pues de esta forma, ¿no? Como una ecuación elíptica en forma de divergencia, donde el lado derecho es un término fuente que es dado. Entonces, esta es la ecuación que se quiere resolver. Ahora, hay algo aquí que no estoy incluyendo, y es que en realidad este es un problema de frontera libre. La región en la que el plasma está contenido no se conoce. Entonces, en realidad hay que proveer una condición geométrica
de cuál es la línea de campo que determina la frontera del plasma, y eso complica un poco más el problema. También estamos trabajando en eso, pero para mantener las cosas suficientemente simples, no voy a entrar en esos detalles. Claro, con gusto puedo hablar de eso después. Ahí el phi gorro que tienes en la ecuación de B, eso es porque es un phi, el vector phi. Es un vector. Unitario. Es un Ya, vector unitario, claro. Es el vector unitario que está apuntando en la dirección de ángulo creciente. ya, listo. Uh-huh. Entonces, bueno, en algunos casos para estudios teóricos, entonces los físicos dicen, bueno, hay ciertas formas omega del plasma que saben que pueden obtener o que les parecen de interés teórico. Y entonces ahora lo que quieren es estudiar el problema de equilibrio dentro de eso. Entonces, usualmente el problema entero es omega es una incógnita del problema. Pero para ciertos estudios teóricos, omega es dado. Entonces esto se vuelve simplemente un problema de valores a la frontera, donde la condición de borde es una condición de Dirichlet homogénea, lo cual en este contexto no es una simplificación, sino tiene mucho sentido. Si se fijan, aquí el campo magnético depende de psi únicamente a través del gradiente, entonces siempre se puede hacer una traslación de forma que la línea de contorno de nivel 0 es la frontera del plasma. Cuando se trabaja con el problema de frontera libre, esto no se puede hacer. Entonces, bueno, aquí está una vez más un esquema de cómo es la cámara de vacío. Y ahora las líneas del campo pueden tomar, digamos, 3 configuraciones diferentes. Una es cuando todas las líneas son abiertas. Entonces, como las partículas tienen que seguir esas líneas, eso quiere decir que no habría confinamiento. Las partículas se pueden ir por donde quieran. Otra configuración es si tenemos una región aquí dentro de la cámara de vacío, donde todas las líneas, digamos, son elipsoides concéntricos. Entonces el plasma se mantiene aquí contenido, pero también en principio podría llenar la cámara entera. Entonces en reactores viejos lo que hacían es que ponían una placa de tungsteno para evitar que el gas caliente tocara las paredes del reactor. Y esto se llama un limitador. Sin embargo, bueno, eso, aunque sea tungsteno, no resiste temperaturas demasiado altas. Entonces, para calibrar, siguen haciendo cosas así, pero ahora lo que se prefiere para en realidad alcanzar la fusión es una configuración como la que tengo aquí, en la que hay una separatriz. Entonces, hay una región del plano en el que las líneas son cerradas y una región en la que las líneas están abiertas. Entonces, solamente hay confinamiento en esta región interior. Sin embargo, ahora no hay ninguna necesidad de físicamente detener el plasma. Es el campo magnético solo el que lo mantiene confinado. Y además, bueno, obviamente hay ciertas impurezas, ciertos iones más pesados que por alguna razón pueden escapar de la zona de confinamiento, pero como tienen que seguir estas líneas, entonces saben que la probabilidad de que impacten siempre está, digamos, aquí en las piernitas de la separatriz. Entonces, este punto ellos le llaman el punto X, y les importa porque saben dónde poner digamos que un escudo, o que le llaman el divertor, para proteger el reactor de estas partículas que se están escapando del plasma. Aquí, bueno, este justamente es el divertor, que como ven está empotrado en la parte inferior de la cámara de vacío. Entonces, bueno, este es el tipo de geometrías en las que se tiene que trabajar, y lo que necesitan ellos es un solver para estas ecuaciones de equilibrio que sea robusto con respecto a la geometría, ¿no? En general son curvas, pero pueden tener una o más esquinas, dependiendo de cuántos puntos X ellos tengan. Les interesa además que sea muy preciso, porque la cantidad de interés no es psi, sino es el campo magnético, que es una derivada. Entonces, obviamente, se prefieren métodos de orden alto para evitar después tener que derivar numéricamente una aproximación y perder precisión. Y otra cosa es que estos métodos tienen que ser rápidos. Por ejemplo, una cosa es, bueno, para el problema de frontera libre, que es extremadamente no lineal, se tiene que resolver esto docenas de veces. También para cuestiones de monitoreo en vivo, como les digo, esto simplemente es para calcular dónde está el plasma. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para simulaciones de magnetodinámica, lo que hacen es que calculan una configuración de equilibrio, después mueven sus partículas con una ecuación cinética o con MHD por algunos pasos temporales y vuelven a calcular el equilibrio para volver a iniciar. Entonces, esta parece ser una ecuación bastante sencilla,
pero se tiene que calcular miles de veces en una de sus simulaciones. Entonces, tiene que ser robusta con la geometría, tiene que ser precisa, de orden alto, y tiene que ser rápida. Otra cosa que también es de interés, no la marqué aquí, pero es la cuantificación de incertidumbre. Obviamente todas estas cosas dependen de valores de parámetros que tienen cierta estocasticidad. Entonces, para cuantificar esa incertidumbre también se requieren miles de soluciones. Entonces, todo esto, sobre todo la velocidad, era algo que les interesaba mucho. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto, lo que propuse fue utilizar un solver utilizando Galerkin discontinuo hibridizable. Entonces, bueno, la versión simple, ¿no?, de Galerkin discontinuo hibridizable, pues funciona para operadores lineales elípticos y además en dominios poligonales. Sin embargo, bueno, el problema que les presenté no es lineal y tampoco está en un dominio poligonal. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, para la no linealidad, algo que es muy común es utilizar una iteración de punto fijo o un método Newton. Yo prefiero, bueno, Newton es muy bueno cuando empiezas en una adivinanza inicial muy cercana a la solución. De lo contrario, es muy frágil. Entonces, yo prefiero las iteraciones de punto fijo, que son más robustas, pero también son mucho más lentas. Y descubrí un truco que se llama aceleración de Anderson, que bueno, entonces, con estas aceleraciones, y después hacemos unos cómputos en dos mallas, voy a hablar un poco más al respecto de esto, pero el asunto con Anderson es que vuelve las iteraciones extremadamente rápidas y como todos sabemos, bueno, la iteración de Picard es muy sencilla. Simplemente resolver el mismo problema una y otra vez, sin necesidad de calcular un jacobiano como los que aparecen en Newton. Y finalmente, para manejar estas fronteras curvas, seguí una de las técnicas que propuso Manuel Solano, que es utilizar una malla poligonal muy sencilla que no se ajusta a la geometría y utilizar una transferencia de datos de la frontera real a la frontera computacional que preserva el orden del método. Voy a entrar en detalles de todo esto un poco después. Entonces, ahora estas es de las partes que son para estudiantes. Veo que aquí hay un comentario en el chat. Voy a esperar al final para hacerlo. Entonces, recuerden, esta es la ecuación que queremos resolver y este es el tipo de dominio en el que lo estamos planteando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? El método de Galerkin o el teorema fundamental de las matemáticas aplicadas es la integración por partes. Entonces voy a escoger unas funciones test en un espacio especial. No voy a dar los detalles, pero una de las cosas que voy a pedir es que satisfagan la condición homogénea de Dirichlet en el contorno. Entonces, yo multiplico esta ecuación, ¿no?, y por la función test y la integro. Y después al integrar por partes, me queda un término en la frontera, pero como yo le pedí a mi función test que fuera 0 en el borde, pues este término de borde desaparece y lo que me queda es esta forma de aquí. Entonces decimos ahora que sí es una solución débil de esta ecuación si satisface esta relación integral. Entonces todas las soluciones fuertes, que son las que satisfacen esta ecuación diferencial parcial, también son débiles, y bajo ciertas condiciones las soluciones débiles también satisfacen la ecuación fuerte. Entonces, bueno, por ejemplo, algo que es natural es pedir que estas funciones sean de cuadrado integrable y que además su gradiente sea de cuadrado integrable para que estas expresiones tengan sentido matemático, ¿no? Si este integral es infinito, este símbolo no significa nada. Entonces hay que pedirle este tipo de condiciones y es donde uno entra al estudio de los espacios de Sobolev, que son los espacios que tienen este tipo de condiciones sobre funciones y sobre sus derivadas. Entonces ahora, hay dos formas. Bueno, una discretización de Galerkin, que en este momento sigue siendo todavía un problema completamente continuo. Entonces ahora es buscar la solución en un espacio de dimensión finita. Y hay dos formas de hacerlo. Podemos solicitar que el espacio de dimensión finita sea un subespacio de este espacio solución, en cuyo caso tenemos una discretización conforme, que es el estilo de los elementos finitos. O podemos tomar un subespacio discreto que no es subespacio del espacio solución. Y entonces se tiene una discretización no conforme, que es el caso, por ejemplo, del Galerkin discontinuo. Entonces, bueno, queremos encontrar la solución. Aquí
me está, el menú de Zoom me tapa el título. Ahora sí, en cierto dominio. eh, no puedo cambiar. Entonces, bueno, qué se hace normalmente? Bueno, se esquetiza el dominio, ¿no? Con una triangulación, típicamente. Y ahora expresamos la solución como una combinación lineal de una base, ¿no? Entonces, lo más común, por ejemplo, es utilizar polinomios a trozos, ¿no? Y entonces los coeficientes de esta expansión, pues es el valor de la solución en los nodos de cuadratura, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se hace típicamente, no es la única opción. Entonces, aquí está una muestra de lo que hace un elemento finito, un Galerkin continuo para funciones lineales por trozos. Y entonces las incógnitas pues son los valores de la solución en cada uno de los nodos, en cada uno de los vértices de los triángulos. Y como le pedimos a la solución que sea continua a través de los triángulos, estos coeficientes son únicos. Entonces lo que hay que determinar es el valor, estos valores, estos puntitos rojos que puse por aquí. En una discretización discontinua, no se le exige a las soluciones que sean continuas a través de los nodos. Entonces, esto en realidad multiplica los incógnitas del problema, porque ahora estos dos valores de la solución en los triángulos adyacentes no tienen por qué ser el mismo. En general, no van a ser el mismo. Entonces, en realidad, una discretización discontinua tiene un número mayor de incógnitas. Lo cual, bueno, me pueden decir, bueno, ¿por qué te estás haciendo eso? Resolver un problema es suficientemente complicado para que incrementas el número de incógnitas. En un momento lo voy a hacer. Ahora, eso era para funciones lineales por trozos. Si queremos hacer funciones cúbicas, por ejemplo, entonces aquí del lado izquierdo aparecen algunas otras incógnitas adicionales. Y aún así, todas las que viven en las aristas de los triángulos, como la función tiene que ser continua, pues son compartidas. Si yo hago el mismo tipo de discretización ahora en una función con una discretización discontinua, una vez más, todas estas incógnitas que viven a lo largo de las aristas son diferentes. Entonces, solamente es el sistema mucho más grande. ¿Por qué? Y esa es una de las razones por las cuales el Galerkin discontinuo, muy al inicio de su historia, no se usaba demasiado, porque vuelve los problemas más grandes. Sin embargo, si nos fijamos en cómo depende la solución, imaginen que yo quiero calcular la solución en este triángulo oscuro. Entonces, como está conectado en un método continuo con sus vecinos, comparte los valores con todos estos otros triángulos que puse en sombras, comparte dos valores con estos triángulos azules un poco oscuros y comparte un valor con los triángulos un poco más claros. Entonces, la solución está débilmente acoplada, el valor en este triángulo, con sus vecinos. Mientras que en un método discontinuo, solamente vamos a, bueno, aquí no se ve, pero el flujo de la solución se tiene que conservar, entonces solamente está acoplada con tres vecinos, con aquellos con los que comparte un lado entero. Esta es una explicación muy heurística, pero entonces a lo que se llega es que la estructura de una matriz para el sistema lineal asociado, para una solución continua, es mucho menos rala porque la solución comparte información con otros triángulos que pueden estar más alejados. Mientras que en un método discontinuo se comparte muy poca información con vecinos. Entonces la estructura es mucho más rala, sparse, no sé cómo traducirlo. Y para paralelizar métodos, dispersa. Muchas gracias. Entonces ahora el interés, digamos que ya alcanzamos el límite de la velocidad de los procesadores en los computadores. ¿Cómo hacemos que los cálculos sean más rápidos? Bueno, ahora pues todos tenemos 8 procesadores en nuestra laptop, ¿verdad? Y entonces ahora lo que es el proceso más costoso es intercambiar información entre procesadores. Entonces métodos como el Galerkin discontinuo, que intercambian menos información, se vuelven muy atractivos para hacer grandes cómputos en paralelo. Esta es una de las razones, en mi opinión, por las cuales Galerkin discontinuo, digamos, tiene mucho más futuro que métodos continuos. Obviamente los métodos continuos no van a perder jamás su lugar de aplicación. Pero bueno, esta es una de las grandes diferencias que hay que recordar. Los métodos discontinuos en general tienen más incógnitas, pero su estructura es mucho más sencilla de paralelizar. Entonces la idea, bueno, ahora, otra de las ventajas que tienen los métodos discontinuos, y aquí debo hacer una aclaración, las imágenes que voy a mostrar no son comparaciones directas entre un discontinuo y un continuo, sino que
hice un truco para hacerle creer a mi código discontinuo que la solución era continua. Pero bueno, imaginen que queremos calcular esta solución aquí en esta malla. Entonces solamente estoy mostrando una sección transversal a lo largo de esta curva roja. En rojo estoy mostrando la solución exacta. En azul voy a mostrar una aproximación continua y en negro una discontinua. Entonces, la aproximación continua tiene esta forma y digamos que es la curva polinomial, o bueno, lineal por trozos que minimiza el error L2 a lo largo de toda esta región. Entonces, bueno, esta aproximación se ve bastante mala. Sin embargo, si yo le permito a estas líneas, en lugar de estar atadas aquí en estos vértices, les permito flotar, pues parece ser obvio que voy a obtener una aproximación que es ligeramente mejor, que es lo que voy a mostrar ahora. Entonces, se fijan ahora, ya estas curvas no son continuas, no están atadas por los vértices, y bueno, esta aproximación todavía es bastante mala, pero es mejor que la que teníamos en la aproximación continua. Y una vez más, una forma heurística de entender esto es que ahora la solución discontinua no minimiza el error L2 a través de toda la región, sino lo minimiza localmente, ¿no? Entonces, la suma de los mínimos es menor que el mínimo de la suma. Entonces, el error va a ser menor. Entonces, si uno está dispuesto a vivir con estas discontinuidades, que a los físicos a veces les cuesta trabajo, el error L2 es mucho mejor. Ahora, bueno, aquí nada más es por si no habían visto que era discontinuo, ¿no? Pero se ve muy claramente que es discontinuo. Ahora, lo que voy a hacer es que no voy a refinar la malla, sino voy a hacer una aproximación parabólica por trozos. Esta es la aproximación continua, que ya se ve muy bien. Y la aproximación discontinua, bueno, parece ser igualmente buena, pero una de las cosas que les explico a los físicos es que si se dan cuenta, aquí no parece que haya ninguna discontinuidad en la curva negra. Las discontinuidades del método discontinuo decrecen muy rápidamente. Ahora, si nos enfocamos una vez más, aquí se ve una vez más que la aproximación discontinua sigue siendo mejor. Y aquí parece haber un pequeño hipo, y pues si me acerco, obviamente es discontinua, ¿no? Siempre va a ser discontinua, sin embargo, estas discontinuidades son mínimas. Yo sé que para matemáticos no tengo que hacer mucha labor de convencimiento, pero los físicos les cuesta mucho trabajo aceptar que van a hacer una aproximación discontinua para una cantidad física que es continua. Entonces, esto siempre tengo que mostrarles que en realidad la discontinuidad, cuando uno resuelve algo en el computador, siempre va a haber algunas fuentes de error. Y bueno, la discontinuidad en este caso es mínima comparada con la calidad de la aproximación. Entonces, bueno, esta es una de las razones por las cuales me gusta el Galerkin discontinuo. Y ahora el Galerkin hibridizable fue propuesto por Bernardo Coburn y Jacob Balakrishnan en 2005. Y la idea era mantener este tipo de flexibilidad, manteniendo el número de incógnitas lo más cercano a una discretización continua, para que fuera práctico. Entonces, la idea es ahora formular el problema, que era un problema de segundo orden, como un sistema de primer orden, en forma mixta. Entonces, se introduce esta incógnita adicional, Q, simplemente es el gradiente de la solución, y esta era la ecuación original, ahora escrita en términos de Q. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, se triangula la región, aquí simplemente por notación, todas las aristas, que voy a llamarlas el esqueleto de la triangulación. Hay aristas interiores y hay aristas que están en la frontera. Y bueno, si esta ecuación se vale en todo el dominio original, ¿no?, pues yo puedo restringirla a cada uno de los triángulos. Entonces el sistema sigue siendo el mismo, pero la diferencia es que cuando nosotros habíamos planteado la ecuación en el dominio entero, sabíamos que el valor de frontera, que esté en esa frontera curva, era 0, ¿no? Es un valor dado. Mientras que ahora cuando vemos un conjunto de problemas locales en cada uno de los triángulos, lo que no conocemos es el valor que tiene la solución en la frontera de cada triángulo. Es esta psi-gorro. Es una incógnita adicional que se le conoce como la incógnita híbrida. Entonces ahora, como yo introduje una incógnita más, tengo que introducir una ecuación más en mi sistema. Y lo que voy a pedir es que el flujo normal a través de los triángulos sea continuo. Todo lo que sale de un triángulo tiene que entrar en el triángulo vecino y viceversa. Entonces esta ecuación, si le agregamos esta condición,
este problema, que ahora es un conjunto de problemas locales en cada uno de los triángulos, es equivalente a la ecuación que estaba planteada en el dominio entero. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a resolver un sistema global para estas incógnitas, los valores, digamos que las trazas en los triángulos. Una vez que tenemos estos valores globales, podemos resolver este problema completamente local. Se lo mandamos a procesadores distintos, para psi, para q, que son las incógnitas físicas. Y bueno, la aproximación HDG simplemente vamos a buscar aproximaciones polinomiales por trozos de estas incógnitas, ¿no? Esa es la filosofía detrás de HDG. Entonces, bueno, ahora hay que escribirlo en matemáticas, ¿no? Tenemos productos internos locales, tenemos productos internos en el esqueleto, y lo que buscamos es las funciones polinomiales por trozos que resuelven ese problema débil. Esta es la forma fea de escribir las cosas en análisis numérico. Lo importante es que este problema que está aquí arriba, estas dos ecuaciones que están arriba, son locales, y estas que están aquí abajo son globales. Entonces, si yo puedo resolver este problema global para psi gorro, una vez que lo tengo, puedo después pasarle a cada procesador el valor de psi gorro en cada uno de los triángulos, y esto se hace completamente en paralelo. Bueno, ahora, la no linealidad. Entonces, queremos resolver este problema, y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una adivinanza inicial para psi, ¿no? La podemos poner en el término fuente, y entonces este problema se vuelve completamente lineal, y lo podemos resolver utilizando la técnica anterior una y otra vez. Lo resolvemos, la solución que obtenemos la volvemos a poner en el término fuente y continuamos hasta que el cambio relativo entre dos iteraciones caiga debajo de cierta tolerancia. Esto es una iteración de Picard, es un método muy sencillo de implementar, pero puede ser muy lento. La convergencia puede ser muy lenta. Entonces ahora, la idea de Anderson era un químico computacional y propuso esta idea en los 60s, es simplemente, ¿por qué vamos a tirar a la basura la información que venía de las iteraciones previas? Usualmente tomamos un valor, lo enchufamos aquí en el término fuente, resolvemos, nos olvidamos del valor anterior, el nuevo lo volvemos a poner aquí y continuamos. Pero estamos tirando a la basura mucha información previa. Tal vez las iteraciones previas contenían información valiosa. Entonces la idea simplemente es, vamos a decidir que vamos a usar cierto número de iteraciones previas. Empíricamente, 3 es como que el punto en el que se optimiza el trabajo. Y en lugar de tirarlas a la basura, entonces hacemos lo siguiente. Resolvemos el problema con la información de la iteración previa, y ahora calculamos y guardamos esta información. La distancia entre la solución anterior y la solución actual. Y luego vamos a combinar estas soluciones previas de una forma óptima. Entonces vamos a calcular un problema de forma que el cambio de la suma sea mínimo, y estos coeficientes simplemente tienen que sumar 1. Este es un problema muy sencillo, con 4 incógnitas. Y una vez que encontramos los coeficientes del valor óptimo, entonces ahora definimos que la nueva actualización sea esta combinación lineal de las 3 iteraciones previas con los coeficientes óptimos. Entonces, en el peor de los casos, lo que ocurre es que 3 coeficientes son 0 y el último es 1, en cuyo caso estamos en Picard, y eso no va a ocurrir jamás. Y en general, bueno, lo que obtenemos es que la nueva actualización va a converger mucho más rápido a la solución. Entonces, esto no puede ser jamás peor que Picard. El costo es resolver un sistema de 4x4 en cada paso, y estamos resolviendo un sistema que tiene, no sé, 10,000 incógnitas. Entonces, esto es gratuito. Y esto se puede aplicar en cualquier problema no lineal. Entonces, si ustedes están trabajando en un problema no lineal y no están contentos con su método de Newton, intenten hacer algo como esto, porque de verdad es injusto. Antes de implementar esto, había algunos problemas que se tardaban, no sé, 2 o 3 minutos en resolverse, y implementando esto es un enter. Obviamente la cuenta de iteraciones siempre es mayor cuando se compara con Newton, pero Newton cada iteración es muy costosa. Y Newton es frágil, mientras que este es un método de primer orden, es, digamos, que lo más robusto que hay. Entonces, si en algún momento tienen que resolver un problema no lineal, recuerden que existe Anderson. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con los dominios curvos? Recuerden que queremos resolver el problema en una geometría que es como esta. Lo que hacemos es que definimos una malla de fondo,
background, que es lo más sencillo posible. Triángulos completamente regulares con un muy buen parámetro de malla. Y vamos a seleccionar como dominio computacional solamente aquellos triángulos que están completamente contenidos en la geometría. Eso nos deja una malla como este estilo. Y hay un hueco, ¿no? entre los triángulos grises y la frontera original. Entonces tenemos que definir cierta forma de teselar el hueco, que son estos, yo les llamo parches de extensión. Y lo único que es importante, en realidad el método es lo de menos, es que para cada parche de extensión corresponda uno y solo un triángulo de la triangulación original. Y la razón por esto es que vamos a hacer una extrapolación. Entonces, simplemente es para que quede muy bien definido para cada uno de estos parches de extensión, de dónde viene la extrapolación. Hay varios métodos, ¿no? Bueno, Manuel hace un algoritmo óptimo y lo que pide es que estas gamas, que son las que definen la frontera de los parches de extensión, no se intersecten mutuamente antes de llegar a la frontera real, no se den la vuelta y se metan otra vez al dominio que ya se trianguló, ¿no? Y lo importante es que la longitud de esta distancia se mantenga del mismo orden de magnitud que el parámetro de malla. De forma que este parche es esencialmente un triángulo más. La frontera nunca está mucho más lejos que un triángulo. Donatio, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué tipo, me olvidé, qué tipo de condición de frontera tiene tu problema? Dirichlet. Solamente Dirichlet, siempre aparece Dirichlet. En ese caso, sí, en plasma siempre es Dirichlet. Ok, perfecto. Entonces ahora, bueno, lo que hacemos es que para cada polinomio que está definido en la triangulación, lo vamos a extrapolar al parche de extensión del triángulo con el que comparte una arista. Y entonces esto lo vamos a hacer para transferir las condiciones de frontera. Recuerden que tenemos condiciones de frontera en esta curva y las queremos en el dominio interior. Bueno, pues tenemos dos puntos y podemos dibujar el rayo que los conecta. Y recordando la definición del flujo, esta ecuación extra del método mixto, pues podemos integrar esta ecuación entre los dos puntos utilizando el teorema fundamental del cálculo. Y llegamos a esta ecuación en donde, bueno, tenemos que el valor de la solución en el punto en el que la queremos, que es esta x de aquí, está dada en términos por la condición de frontera que es dada, ¿no? Y una integral del flujo a lo largo de este rayo. Entonces, bueno, este valor es conocido. Y este valor, como no estamos calculando en el gap entre las dos mallas, por eso es que tenemos que hacer una extrapolación. Y la condición de que la distancia se mantenga del mismo orden de magnitud que un triángulo garantiza que esta extrapolación, el error que estamos cometiendo al hacer la extrapolación, va a ser consistente con el orden del método. Entonces, bueno, poner condiciones de frontera en este subdominio, se traduce a calcular una integral. Entonces, si volvemos al problema, lo voy a escribir en forma matricial. Lo que tenemos es que... Una pregunta rápida. Claro. El Y1 barra, por ejemplo, el Y1 barra, hay un elemento vecino. El elemento vecino, esa extrapolación no va a coincidir en Y1 barra, ¿cierto? Vamos a ver si estoy entendiendo. Sobre X barra, digamos. Bueno, sobre X barra, claro. Van a haber dos elementos. Un elemento claro. similar y una extrapola por ambos lados y no va a coincidir necesariamente esa extrapolación, ¿cierto? Claro. Ahora, lo importante es que cuando estamos viendo este triángulo, por ejemplo, el que tengo aquí, sí, queremos los valores en nodos de cuadratura. Entonces, cuando queremos en Y1, para este triángulo, voy a usar la extrapolación que está definida aquí. Sí. Y si me voy al vecino, como estoy en el triángulo de al lado, recuerda que los valores en discontinuo no tienen que coincidir, ¿no? Sí. Entonces el valor en Y1 va a ser diferente, como dices, porque la extrapolación es otra, pero eso no es un problema. Claro. Pero sí es un muy buen punto, porque de hecho este método se puede usar también en métodos continuos. Entonces nada más ahí hay que parchar un poco para que eso se mantenga con la continuidad. Entonces, bueno, las ecuaciones locales, si lo escribo en forma matricial, ¿no? Nos queda esto, que esto es básicamente una matriz de masa aquí y matrices de convección fuera de la diagonal. Mientras que las ecuaciones globales,
donde teníamos este término de aquí que venía de la condición de frontera, ¿no? Que es este vector constante que no conocemos. Lo que vimos anteriormente es que eso se puede escribir en términos de una integral. Por lo tanto, se puede escribir en términos de una matriz de cuadratura. Y entonces ahora yo puedo, este vector de aquí lo puedo absorber en la matriz, simplemente sustituyendo por esto, ¿no? Entonces me queda. Entonces, este método rompe un poco la simetría, pero es mínimo porque hay muy pocos aristas que están en la frontera computacional comparado con el total de aristas de la triangulación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, empezamos por las ecuaciones locales. Si yo conociera el valor de psi gorro, podría ponerlo en el lado derecho y calcular esto localmente. Ahora, no lo conozco, pero al menos de forma formal puedo resolver este sistema. Entonces, resuelvo para Q y psi y me queda esta expresión. Y todos estos cálculos son locales y se pueden calcular previamente. Entonces, yo puedo resolver estos sistemas y guardarlos en memoria, completamente locales. Ahora, ya que formalmente tengo esta expresión para Q y para psi, puedo entonces introducirlo en estos sistemas que eran el sistema global para psi gorro. Y lo que me queda es este sistema ahora global para determinar psi gorro. Sin embargo, todas estas matrices ya las precalculé. Entonces, este sistema es global. Ahora puedo resolverlo. Entonces, se precalculan estas matrices localmente. Después se resuelve este sistema global, que es un sistema muy pequeño. Y ahora que ya tenemos el valor de psi gorro, pues puedo regresar a la expresión que tengo acá y en un paso de postproceso recuperar los valores de Q y de psi locales, que son lo que me interesa. Entonces, esta es la idea del método. Bueno, algunos experimentos numéricos. Estoy calculando, bueno, como matemático lo que me interesa, por ejemplo, es este error L2 o el error H1. A los físicos, como les encanta que sus funciones sean continuas y les encanta la norma del infinito, también les tengo que mostrar esto de acá. Y bueno, entonces estoy haciendo refinamiento de la malla y también dejando la malla fija e incrementando el grado polinomial. Y bueno, estoy deteniendo mis iteraciones cuando la diferencia relativa es de 10 a la menos 12 para la parte no lineal. Entonces tenemos aquí, esta es la geometría y pueden ver hay dos puntos X, uno arriba, uno abajo, ¿no? Y bueno, tenemos, la convergencia no es limpia debido a la no linealidad del problema. Este es, por cierto, este es el término fuente. Si recuerdan, teníamos la ecuación de Grasha-Franov, donde es básicamente un operador elíptico y un término fuente. Este es el tipo de no linealidades que se utilizan en física. Como pueden ver, son bastante feas. Es imposible probar nada con ello. Pero bueno, el comportamiento se tiene buena convergencia con una malla bastante gruesa, lo cual hace que la solución sea muy rápida. Bueno, creo que se me está acabando el tiempo, por eso aceleré el final. Pero, ¿qué otros aspectos hay? Otra cosa en la que hemos trabajado es ahora hacer un estimador de error para hacer adaptividad. Este ejemplo que les mostré es muy sencillo. Sin embargo, hay otros casos en los que las fuentes son tales que se generan estructuras dentro del plasma. Por ejemplo, hay algo que le llaman la barrera de presión, donde hay una barrera muy fina cerca del borde, donde la presión es el cambio de presión es muy empinado, el gradiente de presión, y en medio la presión es casi constante. Eso les gusta porque entonces pueden confinar gas muy cerca de la frontera del plasma. Y entonces, como resultado, bueno, nada está ocurriendo en realidad en el centro del plasma. No hay necesidad de hacer un refinamiento muy grande allí, pero como hay un gradiente muy pronunciado cerca del borde, entonces ahí hay que refinar mucho. Entonces, bueno, ya incorporamos este tipo de estimadores de error, que en este caso, como el problema es no lineal, se requiere de un postprocesamiento no lineal. Otra forma en la que se pueden acelerar los cálculos es hacer unos cuantos pasos de Anderson, de forma que nos acercamos al valle de convergencia de Newton y después pasarle esto a una iteración de Newton y entonces en una sola iteración más se tiene el resultado. Este punto
todavía lo estoy discutiendo con los físicos. Hay algunos casos que ellos les llaman problemas de valores no lineales, que en valores no lineales. Sin embargo, la estructura de estos problemas no es la misma que un problema de eigenvalores. Básicamente lo que se tiene es que ahora se tiene que la solución es proporcional a una incógnita. Y esto lo hacen para normalizar, es cierto tipo de non-dimensionalization, ¿cómo se dice? Adimensionalización de las ecuaciones. Sin embargo, como la ecuación es no lineal, matemáticamente yo creo que no tiene sentido. Ha sido fuente de varias discusiones con físicos de plasmas. Ahora, ya también estamos construyendo este método para el problema completo, que es el de frontera libre, en el que no conocemos dónde está la frontera del plasma. Entonces, básicamente se divide el espacio en tres regiones. Una región interior, una adivinanza inicial, una región exterior, y hay que acoplar esto con una ecuación integral, porque entonces la ecuación de equilibrio se tiene que plantear en el semiplano entero. Y para manejar este dominio no acotado, acoplamos con una ecuación integral, que en realidad esa es mi especialización. Ahora, también hay problemas inversos y problemas de cuantificación de incertidumbre, y entonces ahora, incluso con estos métodos que son relativamente rápidos, por ejemplo, para el problema de frontera libre, el método que usamos se tarda alrededor de 10 segundos en encontrar la solución, que es un tiempo muy corto, pero cuando se tiene que hacer un problema inverso o cuantificación de incertidumbre, a veces se necesitan resolver 50 o 60 mil veces el problema, y 10 segundos por 60 mil es demasiado largo. Entonces estamos trabajando en modelos surrogate, ¿cómo se dice? Sustitutos como stochastic collocation y cosas por el estilo, en el que se resuelve la ecuación exacta en ciertos puntos de una malla en el espacio de parámetros y después se interpola. Y entonces eso puede acelerar el costo es que la solución no es tan precisa, pero a veces obtenemos un factor de aceleración de 30, que en estos casos es vital cuando hay que resolver la ecuación 60 mil veces. Entonces, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto le respondo preguntas detalladas. Y bueno, gracias por su atención. Bravo, un aplauso. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Mircha creo que tiene unas preguntas. Mircha, si quieres pregunta verbalmente para... Hola, no sé si tengo buena conexión. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, ya, porque estoy en el campus. No, bueno, había una pregunta al comienzo que era si como después uno le debe poner más aproximaciones encima, o sea, más como precisión encima al modelo. Era como una pregunta si el flujo de partículas después tiene como otra extra dificultades sucesivas a esta ecuación. Era como para Sí. las lentes, me imagino que el flujo no es como un único tipo de partícula, sino que como más, no sé. Claro, claro. Entonces, como dije, esto ni siquiera estamos estudiando el plasma en este momento, sino que se determina la región de confinamiento. Y ya que está la región de confinamiento, entonces se tienen ecuaciones cinéticas o MHD, en donde se resuelve ahora sí el flujo del plasma. Entonces, esto es un paso mínimo en la solución del problema, pero como lo tienen que resolver, encuentran la frontera del plasma, después propagan el plasma por algunos pasos temporales y vuelven a calcular el equilibrio y lo vuelven a hacer. Entonces, este cálculo se hace miles de veces en una simulación del plasma. Sí. Y hay algunas otras modelos en los que ahora se tienen coeficientes en este modelo, el único coeficiente que tiene el término principal es 1 sobre X o 1 sobre R. Pero hay otros modelos en los que se tiene un coeficiente que justamente toman en cuenta el flujo de las partículas internas. Y entonces cuando ese coeficiente cambia de signo, la ecuación se vuelve una ecuación que cambia de tipo. Se va de ser elíptica, a veces se vuelve hiperbólica. Entonces allí una vez más las matemáticas se vuelven bastante interesantes. Sí, súper interesante.
Y la otra pregunta era con el método discontinuo, que para mí es como algo nuevo, medio interesante. Así, me preguntaba si hay como un truco por si tengo más derivadas en mi ecuación, que imagino que eso puede crear un poco de problemas para en los bordes, pero imagino que debe haber algunos trucos. No sé, ¿sabes un poco cómo se...? Claro, por ejemplo, si creo que mencionabas algo de un bilaplaciano, ¿no? Entonces también se pueden introducir incógnitas adicionales. Muchas veces estas derivadas tienen interpretación física, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mi gradiente es en realidad el campo magnético. Entonces tiene sentido introducirlo en el problema como una ecuación adicional, como una incógnita adicional, para así obtener una aproximación directa de la variable física. Entonces en un bilaplaciano se podrían introducir también variables adicionales y de esta forma vas de una ecuación de cuarto orden, ¿no? Por ejemplo, a dos ecuaciones de segundo orden o a cuatro ecuaciones de primer orden y se Entiendo. hacen. Entonces sí hay artículos justamente utilizando este método de Galerkin discontinuo y verizable para la ecuación biarmónica, que es el del Eso, sí. bilaplaciano. Y es el... Y suman más variables, como que eh, doblan. Exactamente, exactamente. Ahora, la Ok. ventaja es que muchas veces estas variables adicionales, como tienen interpretaciones físicas, no se trabaja de balde, ¿no? Sino la aproximación que se tiene es de orden alto para las variables que tienen interpretación física real. Porque muchas veces el Ajá, potencial escalar es un truco matemático, pero no es lo que se necesita en la aplicación. entiendo. Ya. Gracias. Ujú. Por nada. Esteban, creo que tenía una pregunta. Esteban, si quieres hacer la pregunta. Sí. Hola, sí, muchas gracias por la presentación. Tengo una consulta, quizás no es tan así, pero el tema del dominio libre se puede abordar con la misma técnica de transferencia de dominios no poligonales o se hace totalmente distinto. También se puede hacer, mira, si me permites, creo que tengo otra presentación en la que tengo un diagrama, pero sí, la idea es utilizar la misma técnica. Deja ver si la puedo encontrar. Eh, para mostrarte cómo lo hacemos. Esta no es. Perdón por la pausa. Aquí está. Mm. Ya, a ver. Pero tengo que abrirla con el otro. Ok. Comparto la pantalla. Entonces creo que pueden ver otra vez mi pantalla. Sí. Esta era... Vamos a ver. Ajá, mira, justamente aquí está. Entonces aquí está el diagrama. Lo que tenemos es que tenemos que introducir, para el problema de frontera libre, la ecuación está planteada en todo el espacio. Entonces primero introducimos una frontera artificial y aquí vamos a utilizar una ecuación integral, digamos, para hacer la condición de radiación. Y entonces ahora siempre necesitas, como el problema es no lineal, necesitas una adivinanza inicial para dónde va a estar el plasma, ¿no? Entonces aquí la tengo dibujada y hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos la malla de fondo. Ahora, un detalle que no está aquí es que la malla de fondo necesita conocer la ubicación de las bobinas, que estos son estos cuadros azules, y necesita conocer esta línea negra, es la pared del reactor. Esas cosas necesitan estar malladas. Pero bueno, eso se conoce de antemano, entonces no es un problema. Pero lo que no se conoce es la ubicación del plasma. Entonces tenemos ahora aquí una adivinanza y lo que hacemos es el mismo truco. Entonces ahora tenemos solamente los triángulos que son internos al plasma en la adivinanza actual y luego tenemos los triángulos que están entre el plasma y la frontera artificial. Y finalmente en esta línea hay una ecuación integral. Entonces ahora,
usando el mismo truco de esta integral del flujo, transferimos la información de la ecuación integral a la frontera del problema en la región azul y luego de la región azul a la región morada dentro del plasma. Entonces, resolvemos dos problemas de valores de contorno, digamos, internos, ¿no? Uno morado, uno azul, en donde las fuentes son ligeramente diferentes. La fuente aquí en el plasma es la que yo les mostré de Grad-Shafranov. La fuente aquí es un poco más sencilla. La fuente es 0 en los lugares donde no están las bobinas y una constante en los lugares donde están las bobinas. Y finalmente aquí se tiene una ecuación integral. Y entonces se resuelve el problema en las tres regiones. Se encuentra dónde está la frontera del plasma utilizando una condición geométrica y se actualiza. Y continuamos. Entonces, no sé si esto respondió tu pregunta. Sí, sí, justo era eso. Muchas gracias. Por Quedó nada. súper claro. Sí, mira, justamente aquí, bueno, aquí están las matemáticas, ¿no? Tenemos dentro de la región del plasma, que es esta ecuación de aquí arriba, ¿no? Es un cierto tipo de fuente, que es la que involucra la presión. Después, en la región azul, tenemos una fuente diferente, que simplemente es la densidad de corriente a través de las bobinas. Y finalmente tenemos cierta ecuación integral aquí en la frontera artificial, en la que estamos imponiendo continuidad de la solución y de la derivada normal. Pero la transferencia es la misma. Súper, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, tengo una ¿Qué tal, pregunta. Ujú. Pero bien. Tú tienes una forma muy especial de crear esta malla. Tú estás creando esto de forma muy estructurada con esta estrellita. Entonces, mi pregunta es, en base a dos preguntas. Uno es, ¿cuántos triángulos tienes en una simulación normal? Y lo otro es, ¿por qué es tan estructurado? Porque triángulos tú puedes mallar de forma ya casi arbitraria, también con esta fronteras suaves. Entonces, ¿por qué es esta malla tan estructurada? Ujú. Es una buena pregunta. En general podríamos mallar no necesitamos una malla tan estructurada. Se podría hacer cualquier tipo de mallado. Ahora, si puedes usar cualquier tipo de mallado, pues puedes hacerte la vida más fácil y usar una malla muy simple, muy estructurada, con muy buen parámetro de malla, ¿no? De forma que tu número de condición del sistema lineal se mantiene reducido. Número uno. Número dos, es que como ves aquí, por ejemplo, en este problema de frontera libre, donde tenemos la forma del plasma va a ir cambiando hasta que encontremos la forma. Tendríamos que estar mallando una y otra y otra y otra vez. Y eso una vez más incrementaría el costo. Mientras que si tenemos una malla muy estructurada, es una sola malla, y ahora simplemente consiste en marcar qué triángulos vamos a considerar en una iteración y en otra, ¿no? Entonces es una malla fija, y simplemente, digamos que encendemos y apagamos los triángulos que cortan esta malla, esta frontera. Entonces lo vuelve muy barato, lo vuelve muy sencillo y además hace que las matrices tengan buenas propiedades. Pero no es necesario hacerlo de esta forma. Para cuando utilizamos adaptividad también, básicamente lo que hacemos es que refinamos la malla de fondo y conforme los triángulos se hacen más pequeños, pues se ve que ahora caben más triángulos cerca de la frontera. Entonces, eventualmente terminamos aproximando la frontera curva también arbitrariamente. Pero usamos esta malla de fondo de forma que los algoritmos son muy sencillos. Sin embargo, si tú quieres usar una triangulación diferente, el método también funciona igual. ¿Y cuántos triángulos tienes? Pues muy poquitos. De hecho, justamente aquí esta malla es muy cercana a una malla real. Entonces, por ejemplo, no sé, es un par de decenas. Sí, esa es la ventaja del Erskine discontinuo, que además podemos usar un orden alto. Entonces necesitamos relativamente pocos triángulos para obtener una aproximación con muy buena precisión. Entonces, el sistema lineal es bastante pequeño, entonces va súper rápido resolver esto. Exactamente. Sí, muchas veces la gente me dice, bueno, sí, el problema es tan simple porque es importante. Y la respuesta es porque se resuelve miles de veces. Entonces ahí si puedes reducir una décima de segundo en un cálculo, se multiplica por un número muy grande. Yo esta malla la veo un poco, Sí. o sea, el tamaño lo veo bastante grande. Eso es para, supongo yo, para resolver el problema rápidamente también, ¿no? En parte. Exactamente.
pregunta, ¿qué tan alto orden en la práctica proponen usar? Porque yo ahí vi en la gráfica que, como que para cierto orden ya empieza a subir el error, me di cuenta ahí. Claro, claro. De hecho, el error de extrapolación obviamente se incrementa con el orden polinomial. Nosotros para este problema en la práctica usamos orden 4. 3 o 4 suele ser de lo mejor, aunque para otro tipo de problemas HDG se ha utilizado hasta orden 8 o 9, con técnicas similares. Pero a mí me parece que orden 3 o 4 para este tipo de problemas, y dada el nivel de precisión que necesitan, es como el ideal. Porque bueno, una cosa que no mencioné es que después les interesa, ya que encuentran esta frontera del plasma, les interesan cantidades que tienen que ver con la geometría del plasma, con la curvatura, entonces esos vuelven a ser derivadas de orden 4 del potencial escalar. Entonces, más o menos, un orden 4 es el punto ideal. No necesitan más allá de eso porque están buscando cuartas derivadas. Elwin, ¿tienes alguna última? Yo tengo preguntas, pero dejo que tú preguntes primero. No, estoy bien. Dale tú, Federico. Tenía preguntas sobre la aceleración de Anderson en comparación con lo de Newton, porque pues en la práctica, digamos que, no sé si es un problema dependiente del tiempo, que me dio la sensación que en la práctica es cuando uno quiere hacer una simulación rápido para tenerla en vivo. Uno ya tiene la solución de una iteración previa, entonces uno puede usar el initial guess de Newton, podría ser la solución previa. Y Claro. digamos que ya está acelerado el Newton, entre comillas, porque ya tiene un súper buen initial guess. Claro. ¿Han probado han mirado eso? Porque claro, si uno empieza Newton sin saber bien, claro, cada iteración es carísima, pero muchas veces en elasticidad, lo digo de la experiencia de elasticidad, que uno empieza con la solución del tiempo anterior y ya está uno ahí Claro. cerquitica, ¿no? Sí, porque bueno, es un paso temporal mínimo, ¿no? Entonces están muy cerca una de otra. Eso, por ejemplo, cuando hacemos cuantificación de incertidumbre, que no hablé de ello, eso es lo que hacemos. O bueno, tenemos este código de alto orden todavía está en etapa experimental, y lo que estamos usando es un código que diseñó Holger Heumann, que era un estudiante de Ralph Hibner en ETH, y después estuvo trabajando en INRIA. Y él tiene un código para la frontera libre de primer orden. Es un código estupendo. Y entonces en ese código justamente implementan Newton. Y lo que hacemos, tenemos que barrer un espacio de parámetros, que en este caso son los valores de las corrientes en las bobinas. Entonces utilizamos la solución para una corriente adyacente como adivinanza inicial, porque no se espera que cambie demasiado la solución. Y funciona casi siempre, pero sí hay ciertas regiones en el plano en el que aún a pesar de que estamos muy cercanos en el espacio de parámetros, Newton se pierde. Y lo que tuvimos que hacer justamente en eso fue este método híbrido, en donde contamos el número de iteraciones que hizo Newton. Y bueno, sabemos que si Newton converge en 5 iteraciones o menos. Entonces, una vez que itera 15 veces, nos detenemos y utilizamos Anderson. Y ahí funciona. Y ahí funciona. Sí. No sé, digamos que es alrededor 5%, porque aquí una vez más estamos barriendo el espacio de parámetros, entonces ahí es donde hacemos 60,000 simulaciones. Y en alrededor de 5% de esas, Newton diverge a pesar de que estamos en la solución que corresponde al punto vecino. Y estamos hablando de un Newton puro y duro, es decir, no, sin la modificación. No, ya está modificado. Entonces Newton intenta globalizarse con un line search, haces un armijo line search. Y entonces lo que ocurre es que a veces divides el paso por 10 a la menos 6 y entonces necesitas 700 iteraciones, ¿no? Claro. Entonces sí, digamos que Newton ya preparado, semi-globalizado. Aún así, si necesitas más de 15 iteraciones es que no vas a converger. Entonces nos detenemos y usamos Anderson. Y Anderson generalmente no falla. De hecho, creo que no ha fallado jamás. Ya. Ahí hay otras cuestiones, porque bueno, este problema es muy no lineal. Las fuentes que se utilizan en la práctica son muy no lineales. Entonces, sinceramente, no hay garantía de unicidad. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué garantías de unicidad tienen? No tienen garantías de unicidad. Y sobre todo lo que más me interesa es, sí, claro,
¿Han llegado a situaciones en donde hay más de una solución? Que es porque estoy interesado más o menos en esos problemas también. Sí, hemos podido hacer algunas pruebas de unicidad, pero se tienen que hacer suposiciones sobre las fuentes que en la práctica nunca se cumplen, ¿no? Entonces, si esto es Lipschitz y monótono, puedes probar que la solución es única, pero las fuentes que usan los físicos nunca cumplen esas condiciones. Lo que ocurre es que los físicos llevan décadas haciendo experimentos, entonces digamos que ya tienen muy buenas adivinanzas iniciales basadas en experimentos. Y entonces, empezando de esos puntos, pues se encuentran soluciones y los físicos siempre le encuentran alguna interpretación. Entonces, justamente esta es la cuestión que mencionaba antes de los problemas no lineales de eigenvalores, que lo que encuentran son soluciones que no son únicas y ellos les gusta interpretarlas como modos, como eigenfunciones, aunque el operador sea completamente no lineal y esta interpretación como de modos de Fourier no tiene sentido. Para ellos, así es como lo explican y son muy felices. Sí, yo entiendo. Sí, es exactamente que lo interpretan así, a pesar de que como que... Claro. Un problema con múltiples soluciones, simplemente le dicen valores propios y vectores propios. Exactamente. Cuando en realidad es un problema de no unicidad, ¿no? Sí, pero bueno, entonces, sí, tiene su manera de pensar, claro. Claro, siempre es un reto y ha sido interesante comunicarse con físicos que están haciendo eso. No, y efectivamente, si uno le quita cierta no linealidad, se puede llegar a volver como un problema de valores propios, efectivamente. Si uno le quita cierta linealidad, se puede interpretar efectivamente de esa manera, pero sí entiendo, entiendo el problema. Entonces, sí hay esas situaciones donde hay más de una solución, pareciera ser. Sí, pareciera ser. Sí, incluso en mi código he encontrado soluciones y ellos las ven y les encantan porque, de hecho, llegué a encontrar una que tiene dos modos. Dentro del plasma, digamos, hay dos regiones cerradas y entonces querría decir que el flujo va hacia un lado y hacia el otro, ¿no? En el lado opuesto. Y bueno, eso yo le encontré alguna interpretación física. Lo cierto es que sí, cuando empieza a haber turbulencia, que ese es el gran problema, sí ocurren, ellos le llaman islas. Entonces empiezan a hacer más y más regiones cerradas. Y bueno, como el flujo va en direcciones contrarias, empieza a disipar calor y entonces el problema con la fusión es mantener el gas caliente. Claro. Y una última pregunta ya más física. Yo recuerdo que en estos reactores de fusión muchas veces están interesados como en hacer, que no es tus simulaciones, pero están interesados en hacer tracking a las partículas, porque a veces hay unas partículas como que se salen así, que como que le alcanzan a pegar al borde o algo así, ¿no? Exactamente. Eso se hace con otras técnicas, ¿cierto? Claro. A nivel macro, mantener el plasma ahí, ¿cierto? Claro. Sí, entonces justamente, o sea, aquí se resuelve la ecuación y se determina dónde está el plasma y después siguen a las partículas. Lo importante es saber cuál es la región en la que las fuerzas del plasma están actuando y entonces después hace una simulación cinética de las partículas dentro de esta región y las van siguiendo una por una. Y también hay técnicas allí para reducir la dimensionalidad, porque ahora tienes 10 a la 23 partículas, ¿no? Y cada una tiene 6 grados de libertad. Entonces, hay un modelo que se llama girocinético, gyrokinetic, donde las partículas, como están cargadas, se mueven como en un cable telefónico, ¿no? Van haciendo espirales y entonces integran alrededor de este movimiento circular y las consideran como si fuera un anillo de carga que se va moviendo en la dirección del centro. Y entonces reducen todo de los 6 grados de libertad a simplemente 3 grados de libertad del centro del anillo. Y sí, entonces a veces se salen, le llaman runaway electrons, que se escapan y entonces sí, son partículas con muy alta energía que pueden perforar las paredes del reactor. Y no es que esto vaya a explotar, sino que la cobertura, digamos, son agujeros microscópicos daña el material. Que dañan el material y entonces le reducirían la vida dramáticamente a los reactores, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta de los que queden? Ya nos demoramos un montón más, pero bueno. Una pregunta más. Claro. Entonces ahora estamos hablando y yo veo que en este gamma tú vas a usar un DEM. ¿Por qué es una fundición abierta? O de transmisión. Porque hay las paredes de la máquina, ¿no es cierto? Entonces las paredes no reflejan o transmiten todo. Las paredes son pasivas magnéticamente.
Entonces la ecuación se queda en el dominio, bueno, en el plano entero. A lo mejor aquí las tengo, pero básicamente lo que ahora se tiene es un equilibrio entre corrientes. Entonces tienes una corriente en el plasma, ¿no? Cero en todos lados y una constante en cada una de las bobinas. Y eso está en el espacio entero. Entonces justamente por eso es que tenemos que introducir esta frontera artificial para reducir un dominio acotado, ¿no? Y la parte no acotada la resolvemos con BEM en la frontera. Y algo que ocurre es que la función de Green para este problema no es la función de Green como para el laplaciano. No es invariante entre traslaciones y no es simétrica. Entonces, de hecho, resolver esta ecuación es bastante más complicado que con laplaciano o que un Helmholtz. Creo que no la escribí en esta presentación, no estoy seguro. No, creo que aquí no la tengo, porque queda escrita en términos de integrales elípticas de segundo tipo. Entonces, es toda una aventura. Y hay que acoplar este BEM con el FEM en el interior. Entonces, ¿es como Exactamente. coupling o bicoupling o cómo haces ese acoplaje? Es débil y aquí es una acoplación simétrica. Ya. Okay. Si se tiene, por ejemplo, si tu región es un círculo, se puede resolver la ecuación integral exactamente. Y entonces no resuelves esa parte, pero el precio que pagas es que ahora tienes un dominio muy grande que mallar, donde en realidad no te interesa. Lo que nos interesa nada más es esta parte, pero muchas veces el círculo queda muchísimo más grande, entonces se desperdicia el poder computacional. Entonces siempre es un compromiso entre resolver la ecuación integral y tener el dominio muy acotado a lo que te interesa, o no resolver la ecuación integral y tener un dominio gigantesco donde desperdicias mucho poder de cómputo. Ya, ok, interesante. Sí. Gracias. Bueno, don Natiu, muchísimas gracias por la charla. Espero que nos podamos ver en persona en alguna conferencia. Sí, en el futuro inmediato. Muchas gracias por la invitación. Sí, siempre un muchísimas gracias gusto. por todo. Estuvo muy bien y muy pedagógico y muy educativo todo. Me pareció muy buena la charla. Muchas gracias. Me despido también en nombre de todos los demás que asistieron y vamos a poner la charla en YouTube por si acaso, si nos das permiso. Bueno, sí, claro. Ponemos la charla para que lo vean el resto del mundo también, que no pudo asistir. Bueno. Me despido entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día y seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto. Chao. Gracias, chao. Chao, chao.